Tengan cuidado con usted hablar del ungido. Tengan cuidado con usted hablar de aquellos hombres que Dios ha llamado, que mercadean o de los que ciertamente son gente de Dios. Porque del mercader yo tengo que hablar, yo tengo que denunciar al mercader. El que quiere tratar de llevar supuestamente una piedad, pero no está conforme a los lineamientos de la palabra, yo no tengo por qué obedecerle, porque nos estamos dejando llevar mucho por las señales. Me explico. Muchas personas, el hecho de que son usadas por Dios y que tienen señales y prodigios, ya la gente lo ve como un gran apóstol, lo ve como un gran maestro. No, la Biblia nos enseña que es por los frutos. Dios te bendiga. Este es su espacio, el poder de la palabra. No toquen al ungido. ¿En qué se basa este pasaje bíblico? Bueno, este pasaje bíblico se basa a lo que David expresa en una ocasión. Cuando Saúl lo perseguía, David entendía de la unción. Y este es el pasaje bíblico que se expresa y se habla. Cuando David dice que no toquen al ungido de Jehová, o que él no iba a poner las manos contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque David sabía lo que era la unción. Él era un pastor de ovejas. Y cuando las ovejas eran atacadas por moscas en aquellos tiempos, el pastor ungía las ovejas. Y esta unción servía como un repelente para aquellas moscas que querían penetrar a su nariz o a sus oídos. Pero hoy en día vamos a hablar de la unción. Se ha usado mucho este pasaje bíblico para manipular y llevar a la gente a que tengan que obedecer más al hombre que a Dios. Y aquí en este punto voy a hablar acerca de la unción, porque la unción en estos tiempos no es igual que en el tiempo del Antiguo Testamento. Me voy a explicar. En el Antiguo Testamento se ungían los reyes, se ungían a los profetas, se ungían los utensilios del Señor. Y todo el mundo o el pueblo sabía quiénes eran los ungidos de Dios. El pueblo de Israel sabía que los profetas eran ungidos del Señor, los reyes también, los sacerdotes también eran gente apartada para el Señor. Es decir, el pueblo conocía los ungidos de Dios en aquellos tiempos. Ahora, hoy en día, ¿quiénes son los ungidos? ¿Cómo yo puedo conocer a un ungido? ¿Cómo yo puedo saber que alguien es ungido por Dios? Bueno, para eso vamos a irnos a la palabra del Señor. El Señor Jesús en un momento habla el libro de Isaías cuando inicia su ministerio y dice: la unción, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para llevar buenas nuevas de salvación y a los quebrantados de espíritu y a aquellos que están oprimidos, libertarlos. El Señor dice: esta profecía se ha cumplido en este tiempo. Pero la Biblia habla de la unción y habla del ungido de Dios en aquellos tiempos, hablando de Jesús. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a la unción? En el libro de Juan, en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice el escritor: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál unción está hablando? La unción que tenía Jesús. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos? Jesús le dijo a sus discípulos: me voy, pero no dejaré solo, le enviaré el Consolador. Y es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el Consolador, venga a ustedes. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu del Señor estaba en Cristo. Cuando Cristo muere, le dice a sus discípulos: no salgan de Jerusalén. Cuando muere y resucita, dice: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Llegó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llenó a todos. Y dice que Pedro empezó a hablar en nuevas lenguas. Todo el mundo empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y dice que la gente lo escuchaba y se asombraba porque lo oía hablar en su propia lengua. Y ahí dice la palabra que Pedro empezó a predicar la palabra del Señor y se convirtieron 3,000. Ahora, ¿qué fue lo que vino? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo viene la unción en nuestra vida? Viene a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos aparta para Él. Porque lo que era ungido era apartado para Dios. Ahora bien, esta expresión que se usa hoy en día es una expresión que quieren traer manipulación. No toquen al ungido. Bueno, voy a hablar por la palabra del Señor. La Biblia dice que la piedad como una fuente de ganancia, dice la palabra, que se aparte de los tales. Porque nada hemos traído a este mundo, tampoco nada podremos sacar. Es decir, el hombre de Dios se conoce por un punto y la Biblia lo enseña. Dice que por su fruto los conoceréis. Aquel que está hablando la palabra de Dios y no está siendo fiel a la palabra de Dios, no es un ungido. Es un mercader que está utilizando la palabra de Dios para expresar. Pero ¿qué pasa con ese mercader? Ese mercader empieza a citar la palabra a su manera, a su acomodo. ¿Para qué? Para que la gente lo obedezca a él y no a Dios. Cuando un hombre de Dios es llamado por Dios, dirige al pueblo a que conozcan a Dios, no que le sirvan a él.
Y vamos a hablar de la unción nuevamente. Jesús dice en la palabra que él era el ungido de Dios. ¿Y sabe lo que hacía Jesús? Dice que servía. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahí yo conozco un ungido. ¿Cómo se conoce un ungido? Cuando un ungido sirve, cuando un ungido hace todo lo que la palabra de Dios dice. Por entonces, hay muchas personas que en vez de servir, lo que hacen es que los demás les sirvan. ¿Por qué? Porque se hacen llamar supuestos apóstoles, supuestos profetas, supuestos evangelistas, supuestos pastores y supuestos maestros. Empiezan a tomar títulos. ¿Para qué? Para que los demás le honren. Entonces empiezan a hablar de esa honra. Yo soy el ungido de Dios a quien Dios llamó. Todos somos ungidos, lo dice la palabra. La Biblia dice en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Vosotros tenéis la unción del Santo. Todos tenemos la unción del Santo. Porque la unción viene por el Espíritu de Dios. Y es cuando Dios nos aparta para Él. Eso era lo que hacía la unción, que lo apartaba para Dios. Entonces ahora nosotros, sí, andamos en lo correcto, tenemos la unción de Dios. Ahora voy a explicar lo que el apóstol Pablo dice. Que tienen que tener cuidado porque vendrán muchos burladores que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Es decir, el hecho, dedique la palabra, de que tú tengas una vida supuestamente piadosa y que no me dé fruto, yo no puedo decirte que tú eres un ungido. Vamos a irnos nuevamente por la palabra de Dios. La Biblia enseña en el libro de Juan, capítulo 15, en sus primeros versos. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no dé fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, el ungido de Dios tiene que dar fruto, pero un fruto digno de arrepentimiento. No es decirse que Él es, sino que el mismo Señor lo guiará a toda verdad y a toda justicia por el Espíritu Santo. Pero hoy en día estamos tratando ese tema. Tengan cuidado con usted hablar del ungido. Tengan cuidado con usted hablar de aquellos hombres que Dios ha llamado. Mercadean o de los que ciertamente son gente de Dios. Porque del mercader yo tengo que hablar. Yo tengo que denunciar al mercader. El que quiere tratar de llevar supuestamente una piedad, pero no está conforme a los lineamientos de la palabra, yo no tengo por qué obedecer. Porque nos estamos dejando llevar mucho por las señales. Me explico. Muchas personas, el hecho de que son usadas por Dios y que tienen señales y prodigios, ya la gente lo ve como un gran apóstol, lo ve como un gran maestro. No, la Biblia nos enseña que es por los frutos que lo conoceréis. Juan el Bautista no hizo ninguna señal. No se ve en la Biblia una señal que ha hecho Juan el Bautista. Juan el Bautista no sanó a un enfermo. Juan el Bautista no sacó demonios. Juan el Bautista no hizo prodigios ni milagros. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús habla de Juan el Bautista, que no ha habido un hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Simplemente anunciar a Cristo. Es decir, nosotros como hombres de Dios, inmediatamente anunciamos a Cristo, estamos caminando bajo la unción del Espíritu Santo, caminando bajo el reglamento que Dios dice en su palabra. ¿A qué nos llamó Dios? A anunciar las buenas nuevas de salvación. Es decir, nosotros tenemos la unción del Santo. Todos, aquí no hay diferencia, Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice que en una ocasión, dice que Pedro estaba orando en la casa de un Simón el curtidor en una azotea y tuvo una visión donde él vio diferentes tipos de animales inmundos y oyó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, Señor, nada inmundo ha entrado por mi boca. Y el Señor le dice, no llame inmundo lo que yo he santificado. Y ahí dice la palabra que Cornelio había tenido una visión, que un ángel se le presentó y le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas en los cielos. Y también Dios ha hecho memoria de lo que tú has hecho con la gente pobre. Sin embargo, dice que Jesús, el Señor le dijo, a través del ángel, ve a donde Pedro, donde un cierto llamado Simón Curtidor, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Pues Pedro fue obediente a esa palabra cuando lo vinieron a buscar. Y dice que fue a la casa del Cornelio. Todos eran gentiles, gente que no eran de la línea judía. Sin embargo, dice que cuando Pedro empezó a predicar, dice que se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Es decir, el Espíritu Santo está sobre todo. Aquí no hay excepción de personas. Es el hombre que crea estatus social. En el Señor no hay ningún estatus. Es decir, ningún apóstol es más grande que un profeta, ni un profeta es más grande que... No. Es decir, son ministerios, pero aquí nadie es más grande que otro. Muy por lo contrario,
Si tú tienes un nivel mayor, tú tienes que servir más, porque la palabra de Dios dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice que se humilló y se hizo un siervo. Es decir, a mayor estatura, mayor humildad. Por lo tanto, esa palabra de no toquen al ungido, es una palabra que lo usó David, porque en aquellos tiempos el ungido se conocía y David sabía lo que era la unción. Es decir, David dijo, yo no voy a tocarlo. Y dice que Dios se lo entregó en sus manos por varias ocasiones. ¿A quien? A David, para que David hiciera con Saúl lo que él quisiera. Sin embargo, David dice, yo no pondré mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque David respetaba esa asignación. Pero hoy en día, como dice la palabra en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 20, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todos estamos llenos de la unción. Todos Dios nos ha dado esa unción, porque esa unción viene a través del Espíritu Santo. En aquellos tiempos no, porque dice la palabra que el Espíritu Santo venía por diferentes personas específicas y ahora no. Es lo que dice el libro de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, todos estamos unidos. Por lo tanto, aquí no hay estatus sociales, ni hay estaturas. Aquí todos somos iguales en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Suscribe y comparte este contenido. Shalom.